Las enfermedades osteoarticulares son aquellas que afectan a los huesos, cartílagos, tendones y articulaciones, temporal o permanente, lo cual ocasiona discapacidad leve, moderada o severa. Requieren de un equipo de profesionales de la salud para su detección, tratamiento y prevención de secuelas y complicaciones. En el ámbito industrial, la principal fuente de enfermedades profesionales corresponde a la exposición de segmentos osteomusculares de los trabajadores a dolencias provenientes de actividades que requieren repetición, fuerza y posturas disfuncionales por periodos prolongados de tiempo. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Continuamos con mucho más. Queremos hablar sobre un tema muy interesante que nos trae hoy la doctora Hazel Smith Hernández. Ella es especialista en anestesiología y medicina alternativa y nos va a hablar sobre la diferencia que existe entre ese dolor articular y el dolor muscular. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos de este tema tan importante, porque mucha gente siempre está, me duele aquí, me duele allá. Pero vamos a saber identificar esos dolores. Bueno, primeramente, ¿verdad? Darle gracias a Dios por este día más de vida que nos concede y gracias a ustedes por concederme el espacio. En algún momento de nuestras vidas nosotros asistimos al médico o al paciente asiste a buscar ayuda hasta que no aguanta el dolor. Puede estar con el dolor, pero está tomando analgésico, antiinflamatorio, automedicándose, pero llega un momento en que el dolor ya no responde al principio activo del fármaco. Entonces es cuando él va a la consulta, cuando siente que ese dolor le está produciendo incapacidad para realizar sus labores cotidianas. Entonces es ahí donde asiste al médico. Entonces la diferencia es, para poder hacer un buen diagnóstico hay que hacer una buena historia clínica y un examen físico, porque a veces el paciente me dice, me duele el brazo, pero tenemos que saber que nuestro cuerpo está compuesto de músculo y hueso. Entonces se llama aparato locomotor porque está compuesto por articulaciones, por huesos y ligamentos y músculos que están compuestos por tendones. Entonces, el que más se daña es el músculo, porque el músculo abarca mayor cantidad en el cuerpo, o sea, tenemos más músculos que articulaciones, por lo tanto, por ser un tejido blando, tiende más a dañarse la parte muscular que ósea. A veces las personas se equivocan y dicen, me duele tan profundo que me llega hasta el hueso el dolor, o me duele el hombro, pero hay que hacer por eso también exámenes de laboratorio como son las radiografías para descartar si el paciente tiene un problema articular o a través del examen físico determinar, por ejemplo, en estas láminas que yo traje, vemos que el paciente, los dolores más comunes que presentan son dolor en el hombro, dolor en el tobillo, dolor en el cuello, dolor en el codo, que es la epicondilitis, y el dolor en la rodilla. Entonces, esos dolores son los más comunes, pero aquí lo que necesitamos saber es si es muscular o si es óseo. Correcto, saber identificarlo. Saberlo identificar. ¿Y cuál es la causa también, doctora? Saber de qué vienen esos dolores. Bueno, la causa principal es el sedentarismo, el estrés. Por ejemplo, este músculo es el músculo trapecio, es un músculo grande que abarca la espalda, los hombros y la parte posterior de la cabeza. Ese músculo cuando se contrae produce mucho dolor y la contractura muscular genera posteriormente una rotación de las vértebras tanto cervicales como dorsales. Ese estrés tan dañino. Tenemos a alguien que desea hacernos una consulta, doctora, en la línea telefónica. Buenos días. Hola. Aló, buenos días. Adelante, le estamos escuchando. Gracias por llamar. Yo estuve trabajando en la zona pegando manga y ahora el hombro me duele y a veces siento como que es el hueso el que me duele. ¿Hace cuánto está padeciendo ese dolor? Ya tengo como 2 años y a veces cuando hace frío el dolor es más intenso. Okay. ¿Y cuánto tiempo trabajó ahí en la zona? Como 4 años. 4 años más o menos. ¿Tiene limitación del movimiento en relación al ángulo? Cuando me duele el hombro yo ni siquiera puedo moverlo porque tiene, como le digo, siento como que es el hueso el que me duele, me siento como pelado el hueso. Ajá, ¿solo es el derecho o el izquierdo? No, es el izquierdo. El izquierdo. ¿No se ha hecho radiografía ni nada? No, no me he hecho nada.
Ok, vamos a obsequiarle la consulta para que vaya donde la doctora Gisela Smith, ella le haga una historia clínica, un diagnóstico especial y le diga, así con lo que nos ha dicho, ¿verdad, doctora? Que es difícil diagnosticar, pero ¿ese es un dolor muscular o articular? Eso es lo que necesitamos descartar en ella, porque puede ser como el hombro, hay una cápsula articular y también está el deltoide, que es el músculo del brazo. A veces el paciente el dolor se le extiende hasta el brazo, el codo y las manos y puede tener pérdida de fuerza en ese miembro. Entonces hay pacientes que no pueden peinarse, que no pueden hacer sus cosas ellos solos y caen en depresión. Sí. ¿Por qué? Porque lo que le dan solamente es analgésico, antiinflamatorio y con eso resuelve, pero lo que estamos tratando es el síntoma, no estamos tratando el origen del problema. Entonces en el caso de ella, el movimiento repetitivo de esa articulación pudo haber producido un desgaste, un desgarro, entonces por eso es importante hacerle la radiografía, que no lleguen con la radiografía hecha, es decir, el paciente a veces se adelanta y llega con la radiografía y tal vez no es esa la que yo necesito ver y gasta su plata de balde, entonces esperar a que se le diga y se le indique cuál es la radiografía que necesitamos. Okay. Me llamaba la atención, ella dice, me duele el izquierdo y no el derecho, entonces Sí. quiere decir que ese era el que más usaba, ¿no? El que más utilizaba, es decir, a veces si, por ejemplo, en el caso de artritis, la artritis es migratoria, a veces puede estar en un hombro, puede estar en el otro hombro, puede estar en una mano, ella migra en todo el cuerpo. Porque decía que con el frío se le aumentaba. Se le aumenta el dolor. Okay, así. tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Te escuchamos, Buenos días. adelante. Quiero hacer una consulta. Yo llamo de Ginotea. Yo tengo una niña de 5 años y ella padece bastante dolor en el pie. ¿En él? Bien. En el piecito, le da dolor en el pie. ¿Cuántos años tiene la niña, dijo? Va a cumplir 5 años. 5 años. ¿Y cómo es la cuestión? Cuando ella camina, ¿le empieza a doler el piecito? No, ella por lo menos cuando camina mucho, cuando la traigo al colegio, La niña es pie plano, le señora. agarra dolor. La niña es pie plano. Sí. Pie plano. Entonces necesita unas plantillas ortopédicas. Lo que yo le recomiendo es que la lleve donde el ortopedista para que le indique el tipo de plantilla que la niña va a necesitar para que se le pueda formar el arco plantar, y no crezca con esa patología, porque a medida que va aumentando de peso, el dolor va a ser mayor. Ella dice que ya tiene 5 años, tengo entendido que después de los 4 años ya pueden los niños ir donde el ortopedista, ya les pueden decir. Un pediatra lo puede referir donde el ortopedista, perfectamente. Si yo he entrado a cirugías en las cuales en niños de 2 años que tienen una rodilla séptica, se les hace un artroclisis, un lavadito de rodilla, por alguna bacteria que se les alojó ahí cuando se cayeron y entró, porque las bacterias son oportunistas, en cualquier oportunidad se meten en el organismo. Okay. Importante saber que el paciente presenta estos dolores también porque hay una alta acidez en el cuerpo. Hablamos del pH, que el pH en el cuerpo es muy importante porque hay que mantener un balance del pH entre lo que es la acidez y la alcalinidad. Generalmente nosotros andamos ácidos porque todo lo que comemos es altamente ácido. Y no me refiero a ácido a limón, me refiero a azúcares refinados, comidas con aditivos, preservativos, bebidas carbonatadas. Esa produce mucha acidez en el cuerpo, hablando de pH, ya de hidrógeno. Entonces, es importante que el paciente, lo primero que nosotros hacemos para el tratamiento es desintoxicar al paciente para que las toxinas que están en ese lugar retenidas, él las pueda eliminar. Ahora, voy a hacer ¿hay una llamada? Hay un dolor que lo voy a comentar porque es muy importante, un dolor en la parte de lo que es el hombro, que a veces el paciente, el dolor se le riega hasta aquí. O sea, se viene hasta aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una bursa, que es una bolsa con líquido sinovial, y a veces esa bursa se desprende y ese líquido se derrama y se introduce entre los tendones del músculo. Entonces, en ese caso, el dolor permanece bastante agudo, es crónico, y lo que se manda al paciente es una radiografía de partes blandas para ver que si ese dolor que ella tiene y no se le quita, es porque tiene el líquido sinovial alojado entre los músculos, que debería de estar en la articulación. Un último mensaje de texto para que usted nos diga el tratamiento y despedirnos, doctora. Buen día, saludos. Me duele propiamente la nuca, dice. A veces las paletas de la espalda y en otras ocasiones la columna por la rabadilla. Fui a consulta y me dicen que es cefalea migrañosa. Nada más por estrés laboral. ¿Qué le recomendamos a ella, a otras personas que están padeciendo ya sea de dolor muscular o articular? Bueno, la verdad es que la cefalea no tiene nada que ver
hablamos del músculo trapecio que abarcaba todo lo que es la parte posterior de la espalda. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Mejorar la postura, tratar de no estar en una postura en la cual hagamos curvaturas o anatómicamente desviamos la curvatura normal de la columna. Tratemos de consumir bastante agua, de 6 a 8 vasos de agua diario, porque parece mentira, pero el líquido sinovial está compuesto de agua, que es el que lubrica los huesos. También es bueno hacer ejercicio, el sedentarismo, bajar de peso, caminar poco a poco. Hay gente de que se esmeran a bajar de peso y empiezan a correr y lo que hacen es cansar el músculo y producir debilitamiento. Entonces se da un síndrome de fatiga crónica. Al suave, tiene que ser al suave. Así es. No agarrarlo a prisa porque se van a lesionar y además que con la edad, exacto. no cualquiera puede estar haciendo esas gracias. Es una lesión, exactamente. Todo al suave. Le agradezco muchísimo, doctora. Vamos a despedirnos. Acá dice que qué pasa cuando una persona tiene una goma resaltada. Tal vez para la próxima vez que nos acompañen nos viene a hablar de esas gomitas o esas pelotitas que le aparecen a veces a uno en las manos. Pueden ser pólipos sebáceos, vamos a ver para la próxima semana. Así, muchísimas gracias. Nos despedimos de esta manera. Muchísimas gracias, doctora Gisela. A ustedes.